10 minutos antes de que el helicóptero aterrice en la plataforma del Mar del Norte, un sonido atraviesa la cabina. Los pasajeros miran a su alrededor incómodos, pero no dicen nada, así que el ruido es ignorado y la cuenta regresiva hacia el desastre comienza. El Mar del Norte es duro, impredecible y mortal. En invierno, las olas pueden superar los 15 metros como un edificio de 5 pisos. Las ráfagas de viento superaron los 87 nudos, equivalente a un huracán categoría 2. El agua está apenas sobre el punto de congelación, por lo que la probabilidad de sobrevivir a un accidente es muy baja. Pero bajo estas aguas peligrosas se encuentran vastos depósitos de petróleo y gas, lo que significa que las compañías enviarán hombres para aprovechar esa energía y obtener ganancias. En la década de los 70 se construyeron plataformas como Brent Delta y Fortis Alpha para acceder a esos depósitos. Cada plataforma alberga a cientos de trabajadores, ingenieros y personal de apoyo. Cada plataforma tiene su propia pequeña comunidad a unos 54 millas náuticas de la costa. Pero llevar a la gente hasta allá era difícil. Los barcos eran lentos y estaban a merced de mares agitados. A veces tardaban más de un día en recorrer una distancia que por carretera tomaría menos de una hora. El gasto de un barco para transportar a los trabajadores, multiplicado por el número de trabajadores en tránsito, suma una cantidad significativa de tiempo y dinero perdido. Los helicópteros lo cambiaron todo. Podían transportar personas, carga y equipos de emergencia cruzando más de 100 millas náuticas de mar abierto en poco más de una hora. Se volvieron esenciales para los cambios rápidos de tripulación que los barcos no podían manejar de manera eficiente. Para las décadas de los 80 y 90, los helicópteros eran el salvavidas de la industria offshore, realizando decenas de miles de vuelos cada año, desde Stavanger y Bergen en Noruega y Aberdeen en Escocia. Un helicóptero comúnmente utilizado era el Eurocopter AS-332 Super Puma. Es un modelo utilitario de tamaño mediano con 4 aspas y 2 motores, diseñado para 2 tripulantes y 18 pasajeros. A inicios de los 2000, varias petroleras prohibieron el asiento trasero central, reduciendo la capacidad a 17 pasajeros. Descubrieron que era demasiado difícil evacuar a 3 pasajeros por la ventana trasera en una emergencia. El AS-332 más tarde evolucionó al modelo EC-225 con un rotor de 5 aspas y más potencia de motor, pero mantuvo la misma caja de engranajes del rotor principal. El EC-225 Super Puma era un helicóptero bimotor de tamaño mediano, más largo y moderno que el AS-332 original. Tenía 2 tripulantes y 19 pasajeros con cinturones de 4 puntos y asientos de respaldo alto para proteger cabeza y cuello en caso de accidente. El 1 de abril de 2009, el vuelo 85 NN de Bond Offshore debía realizar varios viajes desde Aberdeen a plataformas petroleras en el Mar del Norte. El AS-332 Super Puma original acababa de regresar de la plataforma Bruce con los rotores aún girando. La tripulación hizo el cambio. El nuevo piloto recibió información, la aeronave se reabasteció y los pasajeros abordaron. A las 10:42, el helicóptero partió hacia el campo petrolero BP Miller, a unas 145 millas náuticas al noreste de Aberdeen. El vuelo fue tranquilo, pero 10 minutos antes de aterrizar los pasajeros oyeron un ruido extraño. No pensaron que fuera grave, así que nadie se lo dijo a la tripulación. A las 11:49, el helicóptero aterrizó en la plataforma de BP, con los rotores aún girando. Los pasajeros desembarcaron, la aeronave fue reabastecida de combustible y 14 nuevos pasajeros abordaron para el vuelo de regreso a Aberdeen. El clima era bueno, con vientos ligeros del sur al sureste, cielos despejados y algunas nubes dispersas. Las condiciones de vuelo eran suaves y el mar estaba en calma.
A las 12:03 el helicóptero despegó y subió a 610 metros rumbo a Aberdeen a las 12:54. El copiloto hizo una llamada de rutina para reportar que había 14 pasajeros a bordo del helicóptero en buen estado y una hora estimada de llegada a las 13:14. 12 segundos después, el piloto hizo una llamada Mayday y el copiloto la repitió con la ubicación. El helicóptero ascendió brevemente a 670 metros, luego giró a la derecha y comenzó un descenso rápido. Un tripulante del Normand Aurora vio que el helicóptero descendió bruscamente y cayó al mar a 2 millas náuticas de su posición. Las 4 palas principales del rotor y el cubo se separaron y cayeron al agua cerca de ahí. Siguió una explosión que lanzó humo gris al aire que pronto se volvió negro. El miembro de la tripulación dio la alarma y Aurora se dirigió al lugar del accidente, a unas 11 millas náuticas al noreste de Peterhead, Escocia. El Normand Aurora lanzó un bote de rescate rápido rumbo al accidente. En Aberdeen, el controlador de radar confirmó el Mayday e intentó contactar a la tripulación de vuelo. Solicitó a otro helicóptero en ruta similar que revisara el mar, donde el vuelo 85N apareció por última vez en el radar. Tanto el bote de rescate como el helicóptero llegaron a un área de agua agitada de unos 150 metros de ancho. Encontraron restos del helicóptero, 2 balsas salvavidas y a 8 personas usando equipo de supervivencia. No hubo sobrevivientes. Los equipos de rescate llegaron en 40 minutos y recuperaron escombros flotantes. La noche del 2 de abril, un buque de investigación de la Agencia Marítima y de Guardacostas escaneó el fondo marino con sonar de alta definición. Al día siguiente, localizó los restos principales a una profundidad de 100 metros, el fuselaje, el rotor principal y la cola. Debido a la profundidad, la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves contrató un buque de recuperación con buzos de saturación para sacarlo. El 4 de abril llegó al sitio un buque de apoyo para buceo. Para el día siguiente, los 8 cuerpos restantes fueron recuperados del fuselaje. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina también fueron recuperadas y enviadas a la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves en Farnborough junto con los restos para su análisis. Los investigadores de la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido se centraron en la caja principal de engranajes del rotor. La cabeza del rotor se había desprendido del fuselaje. Los motores estaban intactos y los controles no habían fallado. Algo dentro de la caja de engranajes se había roto con una fuerza demasiado grande para que la estructura pudiera soportarla. Los motores de un helicóptero giran rápido, pero los rotores en realidad deben girar más lento que el motor. Los 2 motores del Super Puma funcionan a 23.000 revoluciones por minuto, pero el rotor principal gira a unas 265 revoluciones por minuto. La caja de engranajes del rotor principal reduce la velocidad del motor aproximadamente 87 veces mientras transfiere miles de caballos de fuerza al mástil del rotor. Tiene 2 secciones. La sección inferior, llamada módulo principal, reduce la velocidad de entrada a unas 2.400 revoluciones por minuto. Sobre ella está la caja de engranajes epicíclicos, que la reduce aún más a unas 265 revoluciones por minuto. Dentro del módulo superior se encuentra el sistema planetario de engranajes de segunda etapa. Un engranaje solar central impulsa varios engranajes planetarios que giran dentro de un engranaje anular mientras el engranaje solar gira. Los planetas orbitan y comparten la carga de manera uniforme, distribuyendo las enormes fuerzas. En el Super Puma, los engranajes planetarios soportan las mayores tensiones de la aeronave, manejando decenas de miles de caballos de fuerza. Giran durante horas bajo cargas pesadas y si uno falla, el resultado puede ser catastrófico. La caja de engranajes cuenta con detectores magnéticos que recogen residuos metálicos en el aceite para detectar problemas a tiempo. Si un engranaje o rodamiento se desgasta, los detectores perciben limaduras de metal y activan una advertencia. En teoría, esto permite a los ingenieros encontrar y solucionar problemas antes de que ocurra una falla en vuelo.
Dentro del módulo epicíclico dañado, los investigadores encontraron un engranaje planetario de segunda etapa con el borde partido. El análisis microscópico reveló líneas curvas en la fractura, demostrando que una grieta por fatiga creció lentamente en el acero. Una pequeña falla surgió en lo profundo del engranaje y se extendió con cada rotación hasta alcanzar el borde, provocando la falla del sistema. Al romperse el borde, el engranaje se desintegró, enviando fragmentos a los componentes cercanos y atascando la caja de engranajes. Los motores siguieron girando, forzando potencia en el sistema atascado hasta que el eslabón más débil, la conexión entre la cabeza del rotor y el fuselaje, se rompió, destrozando el rotor. Luego, los investigadores hallaron algo más preocupante. 36 horas antes del accidente, un detector de partículas detectó fragmentos microscópicos de metal de solo unos milímetros. Los ingenieros de mantenimiento los revisaron, pero como no estaban claros los procedimientos para interpretar los residuos metálicos, solo limpiaron el detector y devolvieron el helicóptero a la superficie. Nadie notó que esas partículas de metal venían del borde del engranaje planetario, una señal temprana de una grieta oculta. La Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves concluyó que la falla del engranaje planetario de segunda etapa causó el accidente. La grieta por fatiga se había desarrollado, liberando lentamente fragmentos que indicaban una falla grave, pero sin una guía clara, la advertencia pasó desapercibida. En los meses posteriores al accidente, la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves emitió recomendaciones de seguridad urgentes. Se instruyó a los operadores de helicópteros a tratar cada fragmento de los detectores de partículas como advertencia seria y se crearon nuevos procedimientos para mejorar el análisis de restos metálicos. El mensaje era claro: los restos metálicos en la caja de engranajes no son algo rutinario, pueden indicar una falla catastrófica en curso. La industria actuó rápidamente. Los reguladores europeos suspendieron temporalmente la flota de Super Puma L2. Los operadores de vuelo Bond Offshore, CHC y Bristow realizaron inspecciones detalladas de sus helicópteros. Airbus Helicopters publicó nuevos boletines de servicio, rediseñó componentes, mejoró los sistemas de detección de partículas metálicas y aseguró a los operadores que el riesgo estaba comprendido y reducido. Para 2010, en menos de un año, la flota de Super Puma recibió autorización para volar de nuevo. Los helicópteros regresaron al servicio sobre el Mar del Norte, transportando a cientos de trabajadores diariamente, y la confianza en la flota volvió poco a poco. Hoy en día existen industrias que respaldan la seguridad de los hombres y mujeres que trabajan en alta mar. Parte de ese entrenamiento de seguridad es el Helicopter Underwater Escape Training o entrenamiento de escape bajo el agua en helicóptero, que todos los trabajadores en alta mar deben completar. El cuerpo de un helicóptero se baja al agua y se gira boca abajo para simular un aterrizaje de emergencia en el agua, y los participantes deben escapar. Los pasajeros y la tripulación a bordo. El Super Puma realmente no tuvo oportunidad de escapar en el agua, y la siguiente historia no es diferente. El 29 de abril de 2016, 7 años tras el vuelo 85N, una aeronave de CHC Helicopter Service despegó en el sector noruego del Mar del Norte. CHC operaba vuelos para Statoil ASA, ahora Equinor, incluyendo rutas desde el aeropuerto de Bergen-Flesland hasta el campo petrolero Gulf Axe. El helicóptero, un Airbus EC-225 Super Puma, una versión más nueva de la misma familia que el vuelo 85N, operaba como el vuelo 241. Esa mañana, la tripulación ya había completado un viaje de ida y vuelta a la plataforma Gulf Axe C y regresado a Flesland. A las 10:05 partieron de nuevo hacia Gulf Axe B. Después de aterrizar en la plataforma, los rotores siguieron girando mientras los pasajeros desembarcaban y 11 nuevos abordaban. La escala duró 12 minutos. A las 11:16, el vuelo 241 despegó para su regreso a Flesland, ascendiendo a 900 metros con el copiloto al mando. El helicóptero voló a 900 metros hasta llegar a la costa. Luego descendió a 610 metros después de recibir autorización del control de tráfico aéreo, volando a 140 nudos.
Momentos después, la velocidad del motor disminuyó bruscamente. El rotor principal se inclinó de manera errática, hubo un chirrido metálico y luego un fuerte estallido. El rotor se separó por completo y el helicóptero comenzó a caer en un arco balístico. Personas en tierra, a más de 1 milla de distancia, escucharon el ruido metálico y miraron hacia arriba para ver el helicóptero cayendo sin sus rotores. Algunos testigos cercanos vieron cómo se desprendían partes. 8 buzos en el muelle de Turoy oyeron el ruido antes de sumergirse. 2 llevaban cámaras en el casco que grabaron el evento. Sin el rotor, el helicóptero giró casi una vuelta completa y luego se inclinó a la izquierda mientras la nariz caía verticalmente. A las 11:55 impactó en la isla de Storiskitelmen, cerca de Turoy en Øygarden, matando instantáneamente a las 13 personas a bordo. El impacto destruyó el helicóptero y la mayor parte de los restos se deslizaron hacia el mar, quedando a pocos metros de la costa, a una profundidad de unos 5 metros. Una nube blanca de vapor de combustible se elevó y se encendió, provocando un incendio en la isla. Los restos, el combustible y el aceite se dispersaron por tierra y mar. El rotor principal desprendido voló por separado, aterrizando en la isla Storskora a menos de media milla al norte del lugar principal del accidente. A las 11:57, una aeronave de vigilancia avistó humo sobre la zona y confirmó el accidente. Los servicios de tráfico aéreo avisaron de inmediato al Centro Conjunto de Coordinación de Rescate del Sur de Noruega. 6 minutos después del impacto, a las 12, los rescatistas comenzaron a llegar. Primero llegó una lancha rígida e inflable al accidente, seguida 1 minuto después por 2 botes pequeños. El departamento de bomberos de Sotro llegó con 3 vehículos y 6 elementos. 2 bomberos fueron llevados a la pequeña isla, pero descubrieron que los esfuerzos para salvar vidas eran imposibles. Poco después, llegaron más rescatistas del departamento de bomberos de Øygarden y Bergen, junto con la policía, las Fuerzas Armadas de Noruega, equipos de ambulancia aérea y unidades de defensa civil. A las 13:05, el primer buzo entró al agua y los esfuerzos de recuperación iniciaron tras el accidente. En menos de 24 horas recuperaron la cabina y las grabadoras de voz y datos de vuelo del mar. El 30 de abril de 2016, los restos principales se sacaron del agua y el rotor principal desprendido se recuperó en la isla Storskora. Se encontraron partes de la caja de engranajes principal, incluyendo 2 piezas de un engranaje planetario de segunda etapa fracturado. Los escombros del helicóptero estaban esparcidos en 180.000 metros cuadrados. Faltaban algunos componentes clave de la caja de engranajes y accesorios, lo que provocó una extensa búsqueda por tierra y mar. Los equipos de defensa civil de Noruega escanearon la costa con detectores de metales, mientras que buzos del Departamento de Bomberos de Bergen y de la Marina buscaron en secciones cuadriculadas del lecho marino. Se utilizó un vehículo operado a distancia y un trineo de 1 metro de ancho, equipado con 14 brazos magnéticos para barrer el fondo marino. En septiembre de 2016 terminó la búsqueda organizada. Se recuperaron casi todas las piezas de la caja de engranajes, excepto el soporte planetario de la segunda etapa y la barra de suspensión delantera. Tras el acuerdo de la Junta de Investigación de Accidentes de Noruega, el lugar del accidente fue usado como área de entrenamiento por la Escuela Naval de Buceo. En febrero de 2017, durante una de estas inmersiones de entrenamiento, finalmente se encontró el soporte planetario de la segunda etapa que faltaba. Los investigadores de la Junta de Investigación de Accidentes de Noruega, apoyados por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves del Reino Unido y Airbus Helicopters, examinaron los restos del accidente. En la caja de engranajes hallaron el engranaje planetario de la segunda etapa destrozado casi igual que en los accidentes de 2000 y el análisis microscópico mostró el mismo patrón de falla. Una grieta por fatiga comenzó desde una pequeña imperfección dentro del borde y se expandió lentamente hasta que el borde se abrió. Cuando falló, los fragmentos destruyeron los engranajes cercanos, causando que el rotor se separara del helicóptero. Tras el accidente del vuelo 241, ingenieros e investigadores se preguntaron cómo una caja de engranajes pudo fallar por completo sin previo aviso.
Para averiguarlo, estudiaron cómo se forman las fracturas por fatiga y por qué son tan difíciles de detectar dentro de una caja de engranajes de helicóptero. El engranaje planetario de segunda etapa en un Super Puma mide como un plato de cena, está hecho de acero ultra resistente y pesa varios kilos. Al girar, los dientes del rotor engranan y transmiten miles de caballos de fuerza 265 veces por minuto, millones de veces durante su vida útil. Dentro del acero, la tensión es enorme. Aunque el engranaje parece sólido, está compuesto de cristales microscópicos con pequeñas imperfecciones. Con el tiempo, estas imperfecciones concentran tensión y forman grietas ocultas bajo la superficie. Las grietas crecen de manera invisible y no liberan fragmentos hasta que llegan a la superficie, a menudo justo antes de una falla total. Esto significa que el problema no es que falte una advertencia, sino que es una falla sin ninguna advertencia. Los detectores de partículas, el principal sistema de seguridad, solo funcionan cuando los fragmentos circulan en el aceite de la caja de engranajes. Si la grieta es interna, no se detecta hasta que es demasiado tarde. Incluso los detectores de partículas tienen límites. Son pequeños tapones magnéticos de pocos centímetros que solo atraen partículas cercanas. El aceite circula de forma impredecible en la caja de engranajes, por lo que no todos los residuos llegan al detector y algunas grietas no liberan fragmentos. En el vuelo 241, los investigadores concluyeron que el engranaje falló internamente sin liberar residuos y sin activar el único sistema de advertencia. Las cajas de engranajes de los helicópteros son tanto vitales como frágiles. Soportan fuerzas extremas sin ningún respaldo. Cuando fallan, la aeronave simplemente cae del cielo. En 2009 la advertencia fue ignorada. En 2016 no hubo. Ambos casos terminaron igual. El rotor se soltó y hubo muertes en segundos. Tras el accidente, los reguladores europeos mantuvieron en tierra todos los helicópteros SC-225 y AS-332 Super Puma durante meses. Los trabajadores offshore se negaron a volar en ellos, protestaron y llamaron a las aeronaves ataúdes con rotores. Airbus rediseñó los engranajes, mejoró el monitoreo e implementó inspecciones más estrictas para recuperar la confianza. Atribuyeron la falla a un raro defecto de fabricación ya corregido. Los petroleros no estaban convencidos. En el Reino Unido y Noruega, los sindicatos exigieron que los Super Puma fueran retirados del servicio. Para 2017, operadores importantes como Bristow y CHC confirmaron que descontinuarían el EC-225 para el servicio en el Mar del Norte. Esa decisión puso fin al papel del Super Puma en la región. Todavía vuelan en otras partes del mundo, pero en el Reino Unido y Noruega, el nombre Super Puma está asociado con tragedia y pérdida. Haz clic en el enlace en pantalla para ver nuestro último video de desastres.